Ahora pasamos al trabajo con los formones, como es de esperar. Con las sierras hemos dejado un margen desde la línea de marcaje con el cuchillo y el gramil, y ahora debemos ajustar a esa línea. Debemos darnos cuenta que por la forma de esta parte de los lazos tenemos un hueco más grande que el otro, como es lógico. Así que debemos utilizar dos tamaños distintos de formón para cortar la base. Este no entra por aquí, pero por aquí sí nos vale. Así que cogeremos uno para cada espacio, ¿vale? Bien, sujetamos la pieza. Vamos a empezar por este lado. Siempre a mí me gusta sujetar la pieza en horizontal sobre la mesa de trabajo, cerca de una pata de la mesa, del banco de trabajo, porque es el punto más sólido donde menos vibración se genera al golpear con el martillo y cortar con los formones. Además, pongo el sargento lo más cerca posible de la zona de corte para que no queden huecos entre las piezas que van a sufrir el golpeo. Como siempre, a continuación mojamos la punta del formón para lubricar el filo y que el primer impacto ablande un poco las fibras y no melle ese acero. Y ahora valoramos la cantidad que vamos a cortar. Ya sabemos que no se puede cortar con los formones más de medio milímetro. Entonces, si hemos dejado un espacio razonable con la segueta, con el corte de la segueta, pues podríamos poner ahora el filo en esa marca que hicimos del penúltimo corte. Situamos el filo en su punto, cogiendo la hoja con los dedos cerca del filo, la clavamos con el martillo, cambiamos el agarre y ahora ya golpeamos. Hasta donde nos permita esa anchura del formón, porque se va a clavar en las paredes que se van haciendo, que se va estrechando, van haciendo que se estreche el espacio, ¿vale? Igual lo repetimos en el siguiente espacio, clavamos, cambiamos el agarre, y llevamos eso, el dorso recto, alineado con la línea del espaldón. Igual que antes, podríamos coger y poner una escuadra para guiarnos simplemente, ¿vale? Así procedemos en todos los puntos hasta llegar a esa marca que decimos del penúltimo corte, ¿vale? Antes de cortar las paredes es posible que nos queden las esquinas
sin cortar del paso anterior, porque el formón, al ser recto, pues queda ahí un exceso. Entonces esas esquinas las vamos a recortar primero con el agarre horizontal que ya conocemos. Apoyamos 3/4 del dorso del formón y avanzamos cortando con la esquina del filo. Cortamos en horizontal, pero avanzando con la esquina y sin traspasar toda la anchura de la pieza, porque podemos dañar este espaldón si se nos escapa y cortamos donde no queremos. Así que sin salirnos, aproximadamente hasta la mitad de un lado y del otro. Normalmente estas esquinas se pueden cortar bien porque la hoja de la sierra ha recorrido toda la pared casi hasta la línea del espaldón del último corte. Pero si las fibras se quedaran pegadas en esos puntos, sería buena idea practicar un nuevo agarre y corte con el formón. Lo cogeremos de esta manera, como un puñal, ¿no? Y ahora estos dedos los podemos coger de esta manera, apoyaremos sobre la pieza, digamos que índice y pulgar hacen pinza y los otros van por detrás del dorso para apoyar. De esta manera colocamos el dorso en la pared y incidimos con el peso del cuerpo sobre esa esquina para separar las fibras, ¿vale? Este es el agarre. Ahí. También se puede hacer así. Este agarre también con los dedos podríamos hacer. Pulgar por delante es igual que el agarre que tenemos aquí, pero cambiamos el agarre del mango y apoyamos aquí y el pulgar controla el avance. Igual, ahí tenemos controlada la hoja y no nos hacemos daño. Esto no es buena idea hacerlo. Uno, primero porque es muy peligroso y es fácil que el formón se escape, no queremos pensar que puede pasar. Y dos, porque nos hacemos daño en los tendones del codo y luego tenemos una lesión típica llamada codo de tenista, ¿verdad? Así que este agarre yo no lo recomendaría. De esta manera volcamos todo el peso y la fuerza del cuerpo y está más controlado. Lo hacemos en todas las esquinas si fuera necesario. Ahora, como decíamos, vamos a pasar a terminar las paredes. Entonces seleccionaremos un formón que sea más ancho que la altura de los lazos, en este caso de los dientes. Porque si cogemos uno pequeño, que no abarca toda esa superficie, lo que va a pasar es que, por un lado, vamos a trabajar más, porque vamos a tener que dar más pasadas, más cortes, y por otro lado, van a quedar escalones, no va a quedar una superficie perfectamente recta, que es de lo que se trata. La idea de trabajar con herramientas manuales es en realidad conseguir acabados mejores que las máquinas. Entonces los cortes tienen que ser rectos y limpios. Vale, ahora vamos a practicar un nuevo agarre, una técnica de formón. La mano derecha tiene el mismo concepto, va sujeto el mango igual, pero ahora el formón lo giramos de costado. El brazo igual, alineado con el corte. Este brazo
no debe hacer fuerza, solo debe asistir en el empuje, pero no es el corte con la fuerza de este brazo con el que se hace, sino con el peso del cuerpo y con las manos. Y la mano izquierda es la más importante, porque es la encargada de que el formón realice el corte recto y de una pasada, en lugar de hacer escalones o crear superficies irregulares. El formón es una herramienta mucho más simple que un cepillo. El cepillo, la cuchilla, digamos que está ya colocada en un ángulo y en una posición gracias al cuerpo, y el cuerpo es el que se desliza por la superficie, por lo tanto tenemos una referencia, digamos, una ayuda de referencia, pero el formón depende de nuestras manos únicamente, por lo tanto la referencia la tenemos en el dorso del formón. Lo que hay que conseguir es que ese dorso vaya perfectamente recto, vaya pegado a la superficie, y ahí es donde está el trabajo de la mano izquierda. Si el corte lo vamos a realizar de esta manera, la fuerza, la presión que realizaremos sobre la hoja será con estos dedos de aquí, siempre encima, siempre por el bisel. Si el corte lo vamos a hacer desde este costado, entonces ahora la fuerza la proporcionará el pulgar. Cuando hacemos un corte básico en horizontal, la presión la hace el pulgar igual. Entonces tenemos esas tres posiciones: horizontal normal, de costado hacia un lado o de costado hacia el otro. Y la parte de esta pinza que no hace presión, que queda libre, pues normalmente suele agarrarse a algún punto. Por ejemplo, vamos a hacer esta pared de aquí. El agarre va a ser este y la pinza va a ser de esta manera, por lo tanto este dedo o se va a agarrar aquí, o se va a agarrar aquí, o incluso aquí, porque tenemos espacio donde poner el pulgar, no hay problema. Y el corte lo haremos así, sin llegar, siempre, como digo, sin traspasar todo el espesor, siempre trabajando hasta la mitad o un poquito menos. Siempre pensar en el riesgo de que se rompan las fibras donde no vemos, donde no controlamos la salida, ¿vale? Entonces el destino del filo es la mitad de la superficie. Vale, con esta explicación del agarre ya vamos a realizar el corte práctico. Para empezar, debemos valorar el margen o exceso de masa que hemos dejado del corte de la sierra hasta la marca del cuchillo. Entonces, si esa cantidad de masa que tenemos que retirar hasta llegar a la marca del cuchillo es muy gruesa, muy espesa, pues ya sabemos que no podemos dar cortes con el formón de más de medio milímetro de espesor. En algunos casos de desbaste podemos llegar a 1 milímetro, pero en los cortes ya de ajuste y finos debemos mentalizarnos que cortar más de medio milímetro es pérdida de control y peor superficie acabada. Así que valoramos eso y decimos si puedo ir ya directamente a la línea del cuchillo o si tengo que dar unos cortes previos. Bueno, imaginemos que tenemos que dar unos cortes previos, pues pondremos el filo desde afuera de la madera, situaremos el filo y ahí haremos un corte recto. Ese corte recto va a ser muy pequeñito, un recorrido muy cortito, pero va a dejar una superficie donde ya podemos poner el filo. Ya no estamos atacando desde afuera, desde la pared esta, sino que ya estamos apoyando el filo en la superficie, y ahora con el mismo agarre, por supuesto, vamos a darle inclinación a la hoja. Y ahora sí, ahora vamos a avanzar hasta ahí, hasta la mitad de esa superficie.
Ese es el corte, digamos, inicial, en caso de que no podamos ir directamente a la línea del cuchillo que decimos que es el corte final, el definitivo. ¿Vale? Después de dar estos cortes, varios los que hagan falta, hasta dejar una masa de en torno a medio milímetro desde la línea del cuchillo, ya en ese punto ya sí hacemos el corte final. Entonces, para hacer el corte final vamos a coger el filo, lo vamos a colocar, a introducir en esa línea del cuchillo que tenemos en este lado, ¿verdad? Tenemos líneas de cuchillo en todo el marcaje. Introducimos el filo y ahora con una inclinación vamos a hacer un chaflán en ese punto. No vamos a cortar todo, sino que vamos a hacer un chaflán con nuestro agarre igual, ahí en esa línea, pum, hacemos un chaflán y de esa manera tenemos ya el punto al que queremos llegar y una superficie nuevamente para colocar el filo. Y ahora desde esa superficie, ya colocando el filo ahí en ese punto que hemos despejado, ahora ya sí, ahora ya hacemos el corte recto con el ángulo en la hoja del formón necesario y llegando a la línea del cuchillo del marcaje que hemos hecho. Bien, un detalle que estoy cometiendo un error, se me olvidaba por dar la explicación. Antes de hacer estos cortes en las paredes, debemos hacer un corte con un formón más estrecho en la base de las paredes. Ese paso se me había olvidado, perdón. Entonces, colocamos el formón estrecho en la base y metemos así el filo, ahí, de manera oblicua, para cortar las fibras por la base, en esas paredes, porque si no, por eso me he dado cuenta de que estaba saltándome un paso. Lo que pasa es que se enganchan las fibras abajo y claro, se despegan la pared, pero quedan en la base enganchadas, por lo tanto no queda un corte limpio. Entonces, primero corte oblicuo en la base. Y ahora ya sí, ahora ya nos vamos a la línea, agarre y el corte recto, hasta la mitad. Si es necesario dar más de una pasada, pues la realizamos. Ahí quedaría, ¿vale? Lo haremos en todas las paredes, luego giraremos el formón, haremos las otras paredes y luego le daremos la vuelta a la pieza y atacaremos desde la otra cara, ¿vale? Ese es el trabajo y con eso acabaríamos las paredes, llegaríamos al corte final
de las paredes, en el punto que hemos marcado. Ese es el trabajo que tenemos que realizar ahora. Entonces, es repetir la explicación que hemos visto. Ahora, con las paredes terminadas, hemos llegado a esa línea del cuchillo y la hemos repasado y la hemos acabado. Volvemos a colocar la pieza en horizontal para realizar ya el último corte en la línea del espaldón con el formón y el martillo. Ya como hicimos el penúltimo corte, no hace falta repetirlo, hemos dejado la cantidad adecuada para ese último corte y por tanto ahora lo que hacemos es introducir el filo en esa línea del gramil. Exactamente. Entonces de esta manera el formón en su hueco no tiene pérdida. Como siempre, para colocarlo lo agarramos cerca de la punta, con el martillo lo clavamos, cambiamos el agarre, siempre apoyado el codo o el antebrazo, según nuestra posición, pues para estar más cómodos. El dorso hay que llevarlo perfectamente perpendicular, si queremos nos ayudamos de una escuadra. Y, por supuesto, esta mano es como una guía. Esto no puede hacer ninguna fuerza ni ningún movimiento, porque lo peor sería hacer un movimiento así, girando el formón de esta manera o de esta manera, que se saliera de la línea. Eso sería el problema. Por lo tanto, esta posición siempre con el bisel orientado hacia nuestra mano izquierda hace que el empuje del bisel hacia la madera, la tendencia del formón a clavarse en la madera debido al empuje del bisel, pues se vea compensado. Eso ya lo hemos explicado. Ahí, colocamos en su lugar. Y procedemos con el corte. El golpeo, ya sabemos, paralelo a la mesa, a la pivota en el codo. Hasta la mitad. Se me ha dado un saltito y se ha escapado, pero he cortado hasta la mitad, no hasta abajo del todo. Mojamos. Colocamos
incluso si yo hubiera acabado, si lo normal, en la rutina de trabajo, no estás explicando nada, obviamente, estás trabajando, si yo hubiera acabado este corte, sin soltar las herramientas, saco el formón y paso a la siguiente línea. Sin soltar el martillo, para ser más eficientes, para ser más productivos, no perder tiempo en definitiva, nos podemos ayudar de esta manera. Con esta mano, este dedo lo coloco aquí y ya puedo guiar el filo a la siguiente posición. Ahí está. No soltando el martillo, vuelvo a coger el formón, lo coloco, ¿vale? Se pierde mucho tiempo. Entonces, aunque yo estoy dando un montón de instrucciones de una manera muy metódica y lenta y aburrida, seguramente, para la mayoría, ojalá me hubieran dado a mí estas instrucciones gratis cuando yo empecé, pero bueno, eso es otra historia. Pues luego, cuando esto se aprende y se interioriza, es mucho más rápido porque no estás pensando lo que tienes que hacer, lo sabes hacer, sabes cómo lo tienes que hacer bien y entonces es mecánico. Pero claro, al explicarlo, pues son muchos pasos. Bueno, voy a repetirlo. De aquí he hecho el primer corte y ahora, sin soltar ninguna herramienta ni el martillo, me ayudo para colocar el filo en su sitio. Si intento colocar el filo con esta mano así, pues es fácil fallar, es incómodo. Entonces me apoyo en la otra mano y ya busco ese clic en su sitio. Por supuesto, independientemente de la anchura del formón, ya hemos dicho que vamos a coger el más ancho, pero claro, que no sea justo ni apretado, sino que deje un poquito de espacio a los lados. Bueno, pues independientemente como sea, el formón que corte en el centro, que no cortemos a una esquina y luego a la otra, sino en el centro. Ahí. Un pequeño consejo que puede ayudar. Podemos inclinar ligeramente el formón hacia atrás, nada, 5 grados, una gotita, para este primer golpe en el que clavamos el filo del formón. ¿Para qué? Para que la línea del espaldón no se vea oprimida o empujada por un esfuerzo de la hoja al avanzar el bisel. Entonces podemos clavarlo ligeramente así para que vaya sesgado y luego ya recuperamos la verticalidad y ya cortamos, como decimos, hasta la mitad. Hasta ahí, empujo hacia adelante, saco las fibras hacia adelante y ya saco el formón. Así en todos los espacios, vigilando sobre todo la línea del espaldón que vaya en el dorso. Si cortamos más de esa línea del gramil, pues sabemos que va a haber huecos. Es que las líneas son para respetarlas. Entonces luego, cuando salen las cosas mal, no sabemos por qué. Bueno, pues porque no hemos respetado las líneas. O porque anteriormente no están bien marcadas esas líneas, no están siendo fieles al molde, a las medidas. O lo que es más típico, porque las piezas no están bien cepilladas, no están perfectamente planas y escuadradas, entonces el problema en el ensamble viene desde el origen, desde el principio, porque no se ha enseñado a cepillar correctamente. Simplemente confiamos en el trabajo de las máquinas y no valoramos nada más. Entonces, claro, hacemos un marcaje, a lo mejor con atención, pero luego sale mal, quedan huecos, holguras, porque la pieza no estaba bien cepillada.
Entonces, siempre valorar todos los factores que comentamos. Ya le hemos dado por este lado, le damos la vuelta y cortamos exactamente igual por la otra cara con el formón que corresponde. Vale, y cuando le hemos hecho ese corte por ambas caras, solo en el centro, ¿verdad? Ahora cambiamos la posición de la pieza, la sujetamos igual sobre el banco, firmemente con dos sargentos y con los lazos hacia nosotros, para realizar ese corte de liberación que también practicamos en la pieza de colas. Entonces ahora lo vamos a hacer sobre las paredes, ¿vale? Apoyando el dorso en las paredes de los dientes. El agarre, como siempre, mango, índice, brazo alineado con el corte, piernas ligeramente separadas a la altura de los hombros en L, el agarre de pinza. Vamos a empezar por aquí. Sobre estas paredes, fuerza con estos dedos y el pulgar es el que va a sujetar hacia la madera para que el avance sea recto. No hay que cortar las paredes ya están terminadas en la línea de cuchillo, por lo tanto, en teoría no hay que cortar nada hasta que hagamos la comprobación final. Ahora solo queremos hacer una incisión en la esquina del espaldón, en la esquina donde converge la pared con el espaldón, con la base. Entonces ahí sujetamos el dorso contra la pared para que vaya recto y ahí en ese punto volcamos el peso, hacemos ahí una pequeñita incisión. No hay que hacer el bruto porque realmente es un pequeño corte que lo que hacemos es separar las fibras de la pared en ese punto para a continuación cortarlas en sentido transversal y que el corte quede limpio. Entonces lo ideal es que ahora mismo en ese punto haya quedado pues eso, medio milímetro de masa. Si no, si queda mucho más, claro, el avance del formón se va a ver reducido, se va a ver perjudicado porque, claro, no podemos avanzar, ¿vale? Hay un poquito de peso y es suficiente. Lo único que hay que conseguir, para entendernos, es que el filo llegue a la línea del gramil, a la línea del espaldón del gramil. La siguiente pared, igual. Apoyamos y ahí avanzamos un poquito. No estamos cortando nada realmente, solamente separando esas fibras para luego cortar el desperdicio limpiamente. Decir igual que antes que ahora seleccionaremos un formón con una hoja con un ancho más grande que el espesor que la pieza, para eso, para no tener que hacer varios cortes, que sería un poquito desastre, ¿vale? Ahí, aquí, igual, fijarse en el agarre con una pinza para que el formón no se escape y simplemente empujar un poquito, empujar para clavar el filo en esa esquina. Las otras paredes, el mismo agarre, pero ahora la fuerza la hace el pulgar. Apoyamos el dorso, lo llevamos recto sin cortar nada y empujamos. Ahí. Este brazo, vigilarlo, que vaya recto, que no hagamos esto. Esto pues no es nada beneficioso, siempre controlando ese avance, ¿vale? Todo en todas las esquinas, ¿vale? Para dar el siguiente paso.
Y ahora nos traemos la pieza nuevamente al tornillo de banco en posición vertical. Estáis observando que he incorporado una luz al trabajo, porque ahora en invierno pues las tardes son más oscuras y realmente es importante la luz. Y lo que quiero decir es que debemos entender la luz como una herramienta más del taller. Es súper importante saber aprovechar el foco de luz para que nos dé una visión más certera del corte que tenemos que hacer. Entonces, siempre enfocar esa luz de tal manera que cree sombra sobre las líneas del gramil, del cuchillo, sobre las líneas de marcaje en definitiva, porque de esa manera vamos a conseguir que el corte sea más preciso. Lógicamente de eso se trata. Bien, ahora en esta posición hemos hecho ese corte de liberación y nos falta repasar las esquinas a los lados de las paredes, que al tener esa forma de cono, el espacio pues con el corte anterior no se ha podido hacer bien, sino que hemos hecho un corte simplemente recto. Bueno, pues ahora terminamos estas esquinas desde esta posición, con nuestro agarre fundamental. Vamos a coger un formón que no sea muy ancho para poder maniobrar. Al fin y al cabo, aquí quedan unos milímetros y solamente necesitamos la esquina para cortar ese poquito que nos falta. Lo que pasa es que es interesante que sea un formón tampoco muy estrechito para tener apoyo en la superficie precortada. ¿Vale? Allá vamos. Apoyamos como siempre en oblicuo 3/4 del dorso y con la esquina vamos cortando lo que nos falta ahí. De la madera, ¿vale? A un lado, al otro lado. Un consejo que me doy cuenta, no lo hagáis como lo acabo de hacer yo, es decir, cortar esta y luego cortar esta. Eso no es buena idea, igual que al serrar con la sierra, sino cortar siempre las cosas desde el mismo lado, las mismas caras, marcar las mismas caras, siempre un ángulo primero y luego el otro ángulo en orden. De esa manera cogemos mejor práctica. ¿Vale? Entonces repasamos todas esas esquinas, las limpiamos, la mitad desde una cara y la mitad desde la otra cara. Esa es la manera de hacerlo para tener el mayor éxito posible, sobre todo cuando se tiene menos práctica. Algo muy importante, cuidado con este dedo, el dedo índice que sujeta la hoja, porque suele ser un error hacer esto, despegar este dedo índice de la madera. Esto es un error muy típico de falsos maestros o principiantes que no han sido bien enseñados, porque esto no sirve para nada. Esto es lo mismo que coger el formón al aire. Los dedos tienen que estar pegados de la madera para que esto sea como
una guía realmente, y aquí no haya pérdida de contacto. Ahora al otro lado. Ahora que por fin hemos terminado de hacer los cortes hasta la línea del cuchillo o del gramil en todas las superficies, el trabajo estaría terminado, pero como siempre debemos comprobar si esas superficies las hemos cortado correctamente, si el acabado que tienen es el adecuado para el molde que hemos creado. Entonces vamos a ver ahora cómo se comprueban las superficies de la pieza de dientes. Bueno, las bases, lo que es la línea del espaldón, ¿vale? Estas superficies muy importantes la comprobaremos igual, midiendo la planitud que tiene. Entonces apoyamos una regla o la hoja de la escuadra, apretamos ahí en el centro, no hagamos esto, porque si sujetamos así la hoja y la movemos, pues lo vamos a balancear, nos va a dar una lectura falsa. Lo que interesa es saber el punto central del contacto que tiene. Entonces la sujetamos ahí recta y ahora con la otra mano, sí, con la otra mano empujamos, la movemos y eso nos da una lectura. Entonces, para que vayamos observando, ahí se ve que tiene contacto en el medio, por lo tanto me ha quedado con una ligera panza. Si probamos otra superficie, igual, movemos la hoja y aquí vemos la diferencia. El contacto debe estar por lo menos en los extremos. Si es todo a lo largo, pues es perfectamente plana, mejor. Pero lo importante es mantener ese concepto de planitud que ya se explicó en su momento, que los puntos exteriores, los puntos que definen esa distancia, son los que están alineados y son los que tienen contacto, y que no haya ninguna panza o ningún punto más elevado entre esos dos puntos. Y eso es lo que importa de las bases de los espaldones en los ensambles, no que esto esté a escuadra, porque si lo miramos así, bueno, podemos hacernos una idea, pero digamos que nos está engañando hasta cierto punto, porque nosotros no hemos marcado esta línea con este marcaje, sino con el gramil desde la testa. Entonces, a mí lo único que me importa es que estas superficies sean planas, no que estén a escuadra con nada. Que si está mejor, por supuesto. Bueno, esta es la comprobación y para arreglarlo, a continuación lo veremos. Pero primero vamos a explicar todas las inspecciones que necesitamos. Es bueno hacerlo en varios puntos, porque es una distancia, es un espacio amplio, entonces con un solo punto a lo mejor nos engaña, entonces mejor hacerlo en 2 o 3 puntos de esa distancia para ver cómo está, ¿vale? Igual todos. También notar que el apoyo, vamos a notar que la hoja apoya en los dos puntos firmemente. Cuando no tiene apoyo, vamos a notar que se balancea. Bien, las paredes. Bueno, pues las paredes igual. Lo que nos interesa es que sean planas, que sean rectas.
que no tengan panza. Entonces, para hacerlo, con la hoja de la escuadra o una regla, vamos a apoyarlo y ahí vamos a ver el contacto que tiene. Entonces, si la línea de contacto vemos que es todo alrededor, tiene esta línea y esta línea. Digamos que tiene 3 líneas para formar esa superficie. Entonces, si esas 3 líneas están en contacto con la hoja de la escuadra, pues es perfecto, ¿vale? Igual con todas. Comprobamos ahí, comprobamos. Si vemos en algún punto que hay hueco o que la hoja se mueve, pues significa que tiene algún bache, alguna panza. Entonces lo inspeccionaremos y luego lo repasaremos con el formón. Bueno, pues todas de esa manera. Con eso estaría bastante bien, pero a mí me gusta también comprobar cómo está la escuadra en este sentido, en el sentido vertical de las paredes de los lazos. Entonces, la herramienta más adecuada igualmente es la pequeña escuadra. Apoyaremos en la testa, que es nuestra referencia, y ahí comprobaremos cómo están unas paredes y cómo están las otras, ¿vale? Yo hago el ejemplo y comprobamos. Si estas paredes están así, tienen esta caída, pues lógicamente es un problema enorme, porque al introducir el ensamble, al encajar el ensamble, el mayor grosor en la base va a hacer que estalle, va a impedir que avance, y si lo forzamos, pues se va a reventar la madera. Si están al revés, que estas paredes están así, como un trapecio, digamos, un trapecio como un cono, pues el ensamble no va a tener problemas, pero va a tener menos fuerza, porque claro, va a perder fricción, va a perder contacto con las paredes de las colas. Pero bueno, entonces, en la medida de lo posible, hacerlas lo más escuadradas que se pueda. Si no tenemos esta pequeña escuadra, pues haríamos lo mismo, apoyaríamos aquí una regla pequeña y con la escuadra normal comprobar esa caída que tiene aquí. Y ya estaría, esas son las comprobaciones que hay que hacer. Ahora, para arreglarlo, como siempre, en el caso de esta superficie, vamos a quitarle esa panza. Entonces, el filo vamos a apoyarlo justo en la línea que podemos apreciar el corte del gramil que tiene, justo en el borde. Entonces, a nada, unas centésimas del borde, no por dentro, porque si nos metemos por dentro, pues vamos a crear la panza justo en los exteriores y vamos a tener una especie de ondulación. Entonces, apoyar en el borde el filo, ya por dentro, tampoco cortar desde afuera. Si cortamos desde afuera, vamos a estropear la línea del espaldón, que va a ser peor. Y ahí avanzamos en el centro, hasta la mitad, ahí.
y luego las esquinas. Ya las esquinas ponemos el formón oblicuo en la superficie previamente cortada y las arreglamos. De la misma manera que hemos estado trabajando. No es nada nuevo, simplemente repasar esta superficie para que quede realmente plana. La mitad de un lado y la otra mitad del otro lado. Siempre que cortemos fibra de testa, tratar de mojar el filo, la punta del formón, en el aburasubo para lubricar. Ahí. Lo limpiamos bien y nuevamente lo comprobamos. Apoyamos y ahora se ve cómo ha quedado correctamente. Ya estaría el ensamble terminado. Ahora vamos a probar cómo encaja. Al cortar las paredes, que es fibra al hilo, como ya sabemos, las fibras están en esta dirección, ¿verdad? El corte que recomiendo y practicamos es transversal, es de esta manera, ¿verdad? Transversal al hilo, transversal a la fibra. Bien, de esa manera la fibra se corta mucho más suave, controlada y con un acabado más homogéneo. Lo que no recomiendo en ningún caso, y es una práctica que por desgracia se ve muy a menudo en internet, es cortar la fibra así, en este sentido, cortar las paredes en esta dirección. Eso es una práctica, en mi opinión, pésima, de lo peor, entre muchas razones. La principal, porque es muy fácil que la fibra se abra, que se parta, porque la dirección de la fibra en este sentido puede ir a favor o en contra, y si va en contra, pues toda la pared, la fibra va a seguir su curso, no el filo del formón, y se va a abrir, y entonces se nos va a estropear drásticamente las paredes de los lazos, de los dientes o de las colas en cualquier caso. Por lo tanto, este corte así es muy mala idea. Otra cosa diferente es lo que hemos hecho en la esquina del corte de liberación, pero es que no estamos cortando realmente nada, no estamos cortando de la pared nada, estamos separando las fibras ligeramente en la esquina. Y lo único que es, entre comillas, aconsejable, pero no tomarlo al pie de la letra, es realizar este corte, pero si es algo minúsculo lo que vamos a cortar, un arreglo ínfimo, muy pequeñito, pero no los cortes normalmente que damos de 1/4 de milímetro o algo así, o sea, una cantidad de una viruta en las paredes en ese sentido, pues no, ya lo he dicho. Luego, bueno, pues cada uno que siga los consejos de quien quiera, de estos vendedores de humo como Paul Seller y Rob Cosman y esa gente tan aplaudida, y luego que tengan los resultados que tengan. Porque claro, lo que no vas a hacer es que cuando copias a esos famosillos de turno vendehumos y te salen mal las cosas, luego no lo dices, luego te callas, y en los foros dictadura y en los cortijos de bricocuñaos, pues en esos sitios nadie dice es que el Rob Cosman ha dicho esto y es una tontería como un pino, porque realmente no funciona, sino que es todo pues para eso, para que compre sus productos. Bueno, temas aparte. Ahora ya que está terminada la pieza, como hemos visto,
vamos a encajarla. Ya están comprobadas las superficies, entonces ya no hay nada más que hacer, ya se podría encajar para ver el resultado. Lo que a mí me gusta hacer antes de encajarlo es teñir las paredes de las colas, que es el molde, para ver el contacto que van a tener los dientes. Y en caso de que el ensamble entre forzado, que esté muy duro y haya que cortar en los dientes alguna parte, pues este teñido nos lo va a decir fácilmente. Entonces es simplemente coger el lápiz y marcar un poquito ahí y ahí. Es simplemente como una L. No hay que pintar toda la pared, solamente la entrada. Entonces, si nos fijamos, este es el interior, la cara interior, el ensamble va a entrar por aquí, por lo tanto, el contacto que nos interesa es en este borde y luego en el borde exterior también de la testa. ¿Vale? Entonces, pintar esa L en todas las paredes, ¿vale? A un lado y al otro. Y las testas. De esa manera. A continuación, vamos a poner la pieza de colas sobre la mesa. En lugar de seguir esas magníficas lecciones de los maestrillos de cursos online y demás, que suelen hacer esta práctica, poner los dientes en el tornillo y ahora aquí clavar las colas. Me imagino que cuando van a clavar un clavo, cogen la madera, sujetan el clavo y le pegan al clavo con la madera, en lugar de pegar al martillo al clavo, ¿no? Bueno, es cuestión de hacerlo al revés. Si lo hacemos de esta manera y con el martillo golpeamos, pues de entrada lo primero que veo fatal es que estamos machacando el tornillo de banco. Eso es para empezar. Pero bueno, a quien no le gusta cuidar las herramientas, este es un buen método. En segundo lugar, si tú estás introduciendo hasta aquí, ¿cómo controlas la escuadra por aquí? ¿Cómo controlas que esto entre a escuadra? Imposible de ver. Tú nada más que estás mirando en meter esto para el vídeo viral y que te aplaudan los más ignorantes. Entonces no puedes controlar aquí con la escuadra nada. Así que nosotros vamos a hacerlo al estilo japonés, que nos va a dar más precisión. Sujetamos la pieza encima de otra pieza para poder colocar un folio debajo. Y a continuación el clavo lo clavamos en la madera y no al revés. Las puntas en los casquillos. El enchufe se introduce en macho, en hembra. Bueno, a lo mejor hay quien saca el enchufe de la pared y le golpea al cable de la aspiradora para enchufarlo. Lo que quieran. Bien, lo presentamos en sus espacios. Nos valemos de una escuadra para que las piezas entren en su sitio. Y ahora vamos a colocar un foco de luz aquí para ver el contacto que tiene inicialmente las paredes entre ambos lazos. Desde este ángulo podemos fijarnos en el contacto que tienen las paredes. Ahí, por ejemplo, podemos adivinar un pelín de hueco, ahí entra luz. Ya veremos cómo queda. Ahí igual no entra luz, ahí también se ve el contacto.
Ahí vemos ese contacto entre los lazos. Después de ver un poco las líneas de contacto y juzgar si esas líneas están demasiado opacas, vemos que a lo mejor el ensamble está muy cerrado, pues rectificaríamos un poco las paredes de los dientes con los formones. En caso de que tengamos que cortar las paredes de los dientes para arreglar alguna panza o queramos disminuir su espesor porque haya quedado muy apretado el ensamble, bueno, en cualquier caso, que tengamos en definitiva que cortar esta superficie. Mi recomendación es, igual que en las colas, poner un mártir en la cara interior de la pieza. Este es el exterior, pues por la cara interior, porque si el formón se nos escapa y cortamos un poquito más de esta zona, pues no va a pasar nada, porque esto queda dentro del ensamble y no se va a ver. Lo más importante es no cortar absolutamente nada de esta línea superior donde se aprecia ese minúsculo chaflán que dejó el escalpelo al marcar los dientes y de la línea exterior que marcamos con la escuadra y el escalpelo también de los dientes, esta línea. Entonces, esta línea y esta línea de todos, no tocarla en ningún caso porque es donde nos podrían aparecer huecos. Si tenemos que tocar la pared, utilizaremos ahora un formón más estrecho o más estrecho que no sea más grande que esta pared para precisamente evitar cortar esa línea superior. El corte lo comenzaremos desde dentro de la superficie, no desde aquí afuera, sino ya apoyando el filo dentro para no cortar esta línea que acabamos de explicar. Y aquí ya realizaremos el corte necesario, sin llegar, como decimos, a la línea exterior. Y así lo haríamos en todas las caras que lo necesitemos. Y ahora vamos a encajar el ensamble. Lo colocamos en su posición. Nos ayudamos de la escuadra para que vaya recto. Situamos un mártir en la parte de arriba y lo encajamos. Debemos observar el avance de la pieza para juzgar y decidir si están muy apretados, porque si lo metemos a la fuerza ya sabemos lo que va a pasar es que la madera estalle, se va a rajar
porque vamos a intentar meter una cosa dentro de algo que no cabe, lógicamente. Entonces, ¿cómo juzgamos esa resistencia? Bueno, pues debemos golpear con un martillo de un peso mediano, ligeramente alto, entre 400 y 600 gramos, diría yo, que no sea algo ligero, ni tampoco el martillo de Thor hace falta. Y simplemente con el peso del martillo, dejándolo caer, ¿vale? En varios puntos, hay que golpear en toda la anchura, no quedarnos en un punto fijo, ¿vale? Ver cómo avanza esa pieza. Si vemos que no avanza, que está ahí clavada y necesitamos, ¡pum!, golpear, usar los músculos para lanzar el martillo y que avance, entonces el ensamble yo diría que está demasiado apretado y es un riesgo para que se pueda romper. Por lo tanto, lo que habría que hacer es desarmarlo, volver al tornillo y ajustar las paredes de los dientes para quitarle un poquito esa resistencia, ¿vale? Si no, pues si va bien, seguimos golpeando. Hasta escuchar un sonido seco. Esa es la prueba de que hemos llegado hasta el final. Y por otro lado, observar que la línea de los espaldones se ha cerrado. Esa línea de ahí ¿vale? Toda esa línea queda sin huecos. De esa manera queda el ensamble completado. Bien, como detalle, observar que con el marcaje que hemos hecho podemos introducir la pieza de dientes completamente hasta el final, sin problema, porque la longitud de los dientes es un pelo más pequeña que el espesor de la pieza de colas y viceversa. Precisamente para eso lo hicimos. Entre otras ventajas, para poder ahora encajar completamente la pieza sin ningún problema. Si los dientes son más largos que esta pieza, pues ahora chocarían con la mesa, quedaría un hueco en el espaldón y tendríamos que darle la vuelta a este conjunto y meterlo al revés malamente. Entonces, entender que todo se hace con una razón. Siempre que haya algo que lo respalde, pues tiene su beneficio. Trabajar de manera instintiva, pues es otra historia. Y bueno, vamos a descubrir cómo ha quedado. ¿Vale? Yo creo que está bastante decente para no ser yo ningún famosillo de YouTube ni ningún pseudo maestro de estos que pululan por los foros de madera con tanto ego y altanería. Entonces, bueno, pues ya cada uno confía en lo que prefiera. Lógicamente, para aprender creo que es fundamental tener una buena influencia. Si nos guiamos de gente que solo está para el postureo y para llenarse el bolsillo, pues los resultados van a ser lo que se supone. Ya estaría completo el trabajo. Es toda la técnica que necesitamos saber para hacer este ensamble. Y lógicamente, como esto es un mueble, no es igual un ensamble suelto de broma, pues no lo vamos a cepillar. A esto, lógicamente, cuando terminemos todo el trabajo, le pondremos cola para fijarlo, no para darle fuerza. La fuerza ya está aquí, que se ve que es inamovible, pero para darle estabilidad lo encolaremos y ya, claro, le daremos el acabado con el cepillo.
y los lazos quedarán enrasados, porque como observamos, pues sobresale la fibra al hilo, no la fibra de testa, ¿vale? Sobresale lo que hemos dejado de margen, eso es lo que queremos. Entonces ahora al cepillar, cepillamos solo esta superficie y la testa queda limpia y sin roturas, ¿vale? Para terminar vamos a ver cómo se desarmaría el ensamble. Ahora vamos a ver cómo desarmar el ensamble, porque no es buena idea coger y empezar a hacer fuerza entre las dos piezas, a traquetearlas para desarmarlo con las manos. Lo primero, porque si el ensamble está bien hecho, pues va a estar bastante fuerte como para poder sacarlo con las manos. Estropearíamos el ensamble. Y en segundo lugar, porque si tenemos esa costumbre de sacar los ensambles con la mano, traqueteando las piezas, lo único que hacemos es aplastar las fibras de los lazos y hacer que el ensamble cada vez quede más holgado y más suelto. Así que en definitiva lo estamos estropeando. Eso mejor se lo dejamos para los amantes de los foros de madera, que son unos grandes maestros y lo hacen distinto. Vamos a colocar la pieza con los lazos hacia abajo. Vamos a sujetarla con el sargento. Así. Y vamos a utilizar esta pequeña pieza que, como se puede ver, es un golpeador con un extremo en forma de los dientes del ensamble. Vamos a colocar ese golpeador entre las colas y con el martillo vamos a ir dando en los distintos dientes con cuidado. Y de esa manera el ensamble va saliendo con la misma suavidad que lo hemos encajado. Simplemente tener cuidado al final, porque claro, se nos... Ahí tenemos. Y ahora podemos ver el contacto que tienen las colas con las paredes por el rastro de lápiz que ha dejado lo que habíamos tenido. Bueno, y hasta aquí es todo lo que necesitamos saber para este ensamble, para esta variante de las colas de Milano. A continuación seguiremos con otros trabajos de este mueble.